Un conocido médico opositor cubano, el doctor Darcy Ferrer, ha convocado hoy a los cubanos de dentro y fuera de la isla a realizar acciones no violentas de desobediencia civil. Digo, mira, yo no creo que haya nadie en Centro Habana, ni en ningún lugar de este país, que vaya a querer asumir esa misión. Porque yo estoy seguro que no lo va a seguir nadie. Y usted lo tiene tan claro como yo. Y él me comenta, sí, yo sé que es verdad. Pero bueno, hace falta que solamente con 5 o 6 que lo sigan y con un pequeño alboroto, que es la palabra que utiliza, que se forme en La Habana, ya es suficiente para que nosotros podamos actuar y dar una imagen de lo que está ocurriendo en el país. Hay otra ocasión en que en Cuba se da un diálogo entre un grupo de intelectuales y el gobierno con relación a un grupo de inquietudes que tenían en ese momento un grupo de escritores y artistas del país, que fue conocido de muchos nombres, la protesta de los intelectuales por uno, la guerra de los emails por otro. O sea, hay muchos nombres que se le ha dado, pero que en realidad fue eso. Fue un intercambio que existió usando un medio nuevo que era la electrónica, los correos. Y Dimitras Papas, que en ese momento también ocupa la responsabilidad de prensa y cultura en la CINA, me manda a buscar de nuevo con el interés de que eso no cayera. O sea, esa protesta no estaba yendo por el canal que ellos querían. Me pregunta nombres, direcciones, teléfonos de escritores que ellos pudieran contactar de manera inmediata, gente que yo conocía, opinión sobre ellos, qué opinaba sobre ese grupo de escritores, había de todo. O sea, me preguntó sobre pintores, sobre escritores, sobre bailarines, sobre todo un grupo grande de artistas, que ellos pudieran comunicarse con ellos de inmediato y darle un giro a esa protesta. Muchas fueron las acciones que como estas resultaron del interés de la CIA, pero continuaba la idea recurrente de indagar con Raúl acerca del desarrollo de diversas problemáticas dentro de la isla. Hubo un momento que se le interesó mucho el tema de las antenas, de cómo funcionaban las antenas, la cantidad de antenas que había, cómo funcionaban. Incluso detalles técnicos me pidieron sobre esas antenas, un trabajo que debía hacer sobre qué densidad podía haber de esa, cómo funcionaban, cómo la gente construía de manera artesanal esas cosas, de qué forma hacer llegar al país elementos para que la gente construyera esas antenas. Estuvieron muy interesados en el funcionamiento de Radio Martí, de TV Martí, qué opinaba sobre el funcionamiento de esas emisoras. Preguntaban también sobre el tema del racismo, sobre el tema de los negros, después de la visita que estuvo aquí el Campos Negro, también eso fue un interés de primer nivel. Se le estuvieron buscando información sobre qué opinaba la gente sobre eso, qué pensaba la gente. Ellos incluso están tratando de reproducir en Cuba fenómenos que son propios de la realidad social norteamericana. En ese sentido, elementos como el propio término de afrocubano, el propio término de luchadores por los derechos civiles, con los que se trata de etiquetar a estos nuevos mal llamados disidentes, a estos nuevos contrarrevolucionarios en Cuba, son términos que de alguna manera sientan cierto paralelismo con vocablos que estaban asociados a sectores progresistas y de izquierda dentro de los propios Estados Unidos, y sobre todo que nos remontan a los movimientos por los derechos civiles en los años 60, con lo cual cumplen un doble objetivo. En primer lugar, construir esos líderes en Cuba dentro de lo que ellos llaman la sociedad civil cubana, y por otra parte ganar también una movilización, un crédito dentro o ciertas simpatías dentro de la opinión pública norteamericana, preparándola para ese cambio que pretenden producir en Cuba. Mark Wattenheim y René Greenwald fueron dos personajes que se hicieron constantes en la vida de Raúl Capote. Dígame. Hola Raúl, te saluda Mark. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Sí, mira, te estaba llamando para ver, mira, mil gracias por esta pequeñas obras que nos pasaste, me parecen súper interesantes. Ajá. Que quería preguntar si es que hay otras más adicionales y sí. Vas a poder enviar las restantes. Sí, cómo no. ¿Cuándo crees que podamos esperarlas? A más tardar mañana. Mark Wattenheim, colaborador de la CIA. Hasta el año 2010 se desempeñó como director del programa Iniciativa para el Desarrollo de Cuba de la Pan American Development Foundation, ONG radicada en Washington que actúa como pantalla de la CIA para el desarrollo de operaciones encubiertas contra la Revolución Cubana.
Mercenarios y traidores radicados en Miami como Manuel Vázquez Portal y Alcibíades Hidalgo se refieren a él como el jefe. Se le han detectado intereses informativos sobre el sector universitario en Cuba y las denominaciones fraternales. Está vinculado al oficial de la CIA Brené Greenwald, con quien realizó un estudio minucioso de las capacidades tecnológicas de las redes cubanas de infocomunicaciones. Durante mucho tiempo fueron quienes trataron las principales directrices para lograr el fin tan añorado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. No solo trabajaron en el plano de las ideas y la subversión, sino que enfocaron también su misión en el uso del espionaje con una sólida plataforma tecnológica. Pero, ¿a través de quién o quiénes hacían llegar los recursos indispensables para esta labor? Por lo general los enlaces que venían a Cuba no se repetían, eran siempre personas diferentes, que venían a traerme los suministros necesarios para mi trabajo, dinero, cámaras fotográficas, laptop, memoria, todo tipo de equipo para transmitir información, para pasar información. Y buscaron información, se reunieron con jóvenes, se movían por las calles, indagaban en cualquier centro donde hubiera, sobre todo donde había jóvenes reunidos. En la Universidad de La Habana tuvimos la posibilidad una vez de estar ahí y visitaron y preguntaron todo lo que quisieron. Yo soy amigo de René. Ajá. ¿Y qué, René, cómo está? Está bien, bien ahí anda René. Estamos iniciando un nuevo proyecto. Bueno, la idea era que ese suministro se repartiera entre los estudiantes. René, a partir de una biblioteca que yo tenía creada, yo tenía una biblioteca virtual, una biblioteca electrónica que había creado con una serie de libros. Él se interesa en esa biblioteca y surge la idea de crear bibliotecas virtuales. Y también mucha información que me dio era para enriquecer eso. Constantemente yo recibía videos, no solamente libros, sino videos, materiales de todo tipo, manuales, sobre diversos temas, libros sobre filósofos de derecha. Aquí vinieron mucha gente en ese periodo. No solamente de lo que estábamos hablando, vino gente de Cadal en Argentina, otras fundaciones, de la Neumann, Friedrich Neumann, la alemana, Atlas. Vino personas como Nick Márquez, periodista bastante de derecha. Recibo también más adelante ya de parte de Mark. Ellos me explican que había un equipo mucho más poderoso, mucho más confiable, que me iba a permitir desarrollar mi labor mucho mejor, con mucha mayor seguridad. Y entonces se presenta en mi casa James Benson. James Benson, designado primer secretario político económico de la sección de intereses norteamericanos en La Habana entre el 16 de septiembre de 2007 y el 27 de julio de 2009. Anteriormente estuvo asignado a las embajadas norteamericanas en Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador y Guatemala. Se destaca su paso por el Buró de Inteligencia del Departamento de Estado, INR, según su sigla en inglés, como analista político. Se apareció un día, tocó la puerta de la casa, me dijo, mira, yo vengo a entregarte lo que tú estabas esperando. Está aquí en un maletín donde venía un equipo y me entrega una memoria flash. Mira, aquí está la memoria flash con las instrucciones para cómo tú tienes que echar a andar ese equipo. El equipo era un Vigan. El Vigan, hecho por distintas empresas que se dedican a la construcción de estos aparatos tecnológicos, facilita el enlace mediante la plataforma de Inmarsat. Esta es una plataforma que se emplea para poder establecer enlace satelital entre cualquier lugar del planeta vía Internet. Este equipo de última generación también llegó a manos de Raúl para facilitar la conexión y sus comunicaciones de forma secreta y segura. Según ellos, me permitía comunicarme sin que nadie supiera qué es lo que estaba transmitiendo a través de ese equipo y recibir también instrucciones sin que eso pudiera ser captado con nadie. El equipo era un equipo bastante sofisticado, muy rápido en las comunicaciones
y ciertamente tú te conectabas y podías aparecer en cualquier ciudad del mundo para que te estuviera. Lo mismo podías estar en Kenia, que estar en Noruega, que en cualquier lugar. VEGAN son las siglas en inglés de Red Mundial de Banda Ancha. Eso significa que uno puede establecer una conexión de banda ancha segura y confiable, no importa dónde se encuentre. Los equipos VEGAN son equipos que tienen la característica fundamental de ocupar muy poco espacio y de que tienen la antena incorporada. Con una antena de dimensiones muy pequeñas se puede establecer un enlace satelital a una velocidad de transmisión de hasta 496 kilobits por segundo, tanto de subida como de bajada en este enlace. Esta tecnología comercial permite el enlace a Internet. En los casos que hemos detectado, estos equipos se han empleado para evadir el empleo de las redes de comunicaciones locales del país y ser una vía alternativa de enlace hacia el centro de inteligencia. La estrategia de los Estados Unidos contra Cuba apuesta hoy de manera muy importante al aprovechamiento de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto, por supuesto, implica un reto para nuestra seguridad nacional, pero es un reto que continuaremos asumiendo con la convicción de que no renunciaremos al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad y al acceso de nuestro pueblo a estas tecnologías. Se le indicaba vía telefónica o por correos electrónicos el uso de cada uno de los programas o equipos que recibía e incluso se le orientaba a conectarse de inmediato para recibir alguna instrucción urgente. Muchas veces pedían informaciones a Raúl que evidentemente formaban parte de este serio plan de espionaje. Dime. El amigo de acá quiere hablar contigo de algunas cosas, que te contactara, que hablara contigo y todo para que ver si puedes estar ahí en el chat, para que podamos hablar contigo en un ratito. Estábamos hablando de información, que creo que no lo mencioné ahorita con detalle, pero estábamos hablando de informaciones semanales. A veces se pedían hasta en 3 días de diferencia, ¿no? Se enviaba encriptado. Además que el equipo funcionaba de esa manera. Yo recibí un programa, una de las visitas, uno de los enlaces que vino a Cuba, que estuvo en mi casa para instruirme cómo funcionaba el sistema que se llamaba PUF, estenógrafo. Usted podía poner un mensaje en un píxel de una fotografía o en un archivo de sonido, un archivo de música. Ese archivo de música podías mandarlo en un disco y dentro de una de esas canciones venía toda la información. Para tú poder saber lo que venía ahí, tenías que saber una contraseña que por lo general se movía entre las 8 y las 16 caracteres, casi siempre 16. Hasta el último momento de la actividad aparentemente enemiga de Raúl Capote, se le estuvo pidiendo información actualizada de distintos temas de Cuba y del presente de la nación. Sobre todo, sus contactos con René Greenwald y Mark Wastenheim. Con temas muy relacionados con la figura de Raúl Castro, con el nombramiento de Raúl Castro frente de los consejos de Estado y del Consejo de Ministros, sobre lo que el pueblo pensaba sobre Machado Ventura y si el nombramiento de Machado Ventura podía perjudicar la imagen de Raúl o no a los ojos del pueblo. ¿Y la gente cómo está viendo, está echando globos, un sustituto de Raúl Castro? Supongamos que Raúl ya termina su paso por ahí.
y el sustituto tiene que ser del partido. Como están las cosas hoy en día, el sustituto va a ser del partido. Está pensado. Y va a ser lo mismo, no hay ninguno dentro del partido que piense así. La opinión que la gente tenía sobre el gobierno de Obama, cómo el pueblo cubano había recibido que Obama habría salido presidente de los Estados Unidos, si eso había generado algún tipo de expectativa en Cuba. Estaban muy interesados también en la contrarrevolución, los principales líderes de la contrarrevolución, qué papel podían jugar, sobre el tema de las dificultades que el pueblo estaba viviendo en ese momento, dificultades con el transporte, las dificultades eléctricas, las dificultades con lo que todos conocemos, muy interesados en cómo la gente estaba reaccionando ante esas cosas. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en relación con el tema Cuba tiene hoy un objetivo fundamental y es seguir construyendo una contrarrevolución manipulable y servil, pero que al mismo tiempo pueda ofrecer una imagen diferente al mundo. Para ello, tratan de captar a personas con prestigio social, con nivel de reconocimiento y que puedan tener capacidad de convocatoria para movilizar a nuestro pueblo. Esta estrategia, la agresividad de esta estrategia contra Cuba implica el despliegue de numerosos recursos por parte de nuestro país, fundamentalmente recursos humanos, pero continúa preservando una gran debilidad y es que el enemigo tiene que construir sus supuestos líderes, debe fabricarlos y además financiarlos con el dinero de un gobierno extranjero. Esto es algo que continuaremos denunciando aun cuando algunos medios de comunicación no nos acompañen. Pero gracias a hombres como Raúl y como cualquiera de los cubanos que hoy nos sentimos comprometidos, libres e independientes, muchas acciones de la CIA contra Cuba han sido inmovilizadas. Hoy, nuestro país es más libre porque aún con sus imperfecciones, sus hombres y mujeres, su pueblo, lo defienden bajo cualquier sacrificio. Y no soy el mismo, yo no soy el mismo hoy de hace un tiempo atrás. He aprendido cómo actúa el enemigo, de qué se vale el enemigo de nuestro país, el enemigo histórico de este país, para destruir la revolución. Cuando uno está un poco lejos de esta historia, uno lo ve quizás como algo lejano y te hablan del enemigo y tú piensas en el enemigo y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta matraca, no, con el tema del enemigo? Y cuando uno tiene la oportunidad de tener ese trabajo que la revolución te da, uno puede entonces saber que no, que la batalla es todos los días, que es cada minuto, que ese enemigo no descansa un segundo en su intención de destruir la revolución y que se vale de todos los medios necesarios para hacerlo. Para la familia es muy difícil, yo tengo hijos que tengo que formar, que tengo que preparar además. Precisamente uno de los sentidos de mi lucha es el futuro de esos hijos. O sea, nosotros nos entregamos esto para mis hijos y para los otros hijos, para los hijos de todos los cubanos. Y bueno, tener la posibilidad de estar en esa primera línea, de estar ahí, de conocer personas increíbles, personas entregadas en cuerpo y alma a la defensa de la revolución, es una experiencia que para mí vale la pena haber vivido, solo por haber tenido la oportunidad de estar estos años trabajando en lo que estuve haciendo. La gratitud noble, el reconocimiento generoso del pueblo por el cual ustedes corrieron todos los riesgos, por el cual ustedes hicieron todos los sacrificios, incluso el más grande que un hombre puede hacer, es el sacrificio aparente de su honor. Hombres y mujeres, de los cuales tenemos miles, cientos de miles, y podemos hablar de millones, con el temple, la vergüenza, el honor, el valor y la dignidad que ustedes representan.